Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy tenemos información con respecto a esta token, a Hunter's Dream, es decir, CAU. Tenemos un poco de actualización de cómo se está moviendo este proyecto, pero no sin antes mencionarte que si tú quieres información tanto de cómo comprarla, tanto de a dónde estaría apuntando esta token, te dejo en mi canal de YouTube todas mis redes sociales en donde estoy compartiendo información y te tengo dos links. Uno, el de mi grupo de VIP de Telegram gratuito en donde estoy compartiendo información con respecto a esta moneda y a diferentes otras con respecto a operaciones y noticias y fundamentales que te pueden ayudar a ti y a todo el mercado. Y por último, tienes aquí el link para aprender a hacer trading. Si es que tú no conoces esto y estás empezando desde cero, te dejo aquí una comunidad que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, como sin antes, comencemos, ¿sí? Aquí tenemos a Hunter's Dream, tenemos la actualización, aquí la vamos a ver con el mismo supply, claro que no ha cambiado, pero este es un supply bastante peculiar, un número bastante peculiar y con holders alrededor de los 22.122. Recordemos que hace ya bastante tiempo que yo empecé a hablar con respecto a CAU, los holders eran de alrededor de 20.000 holders, ¿sí? Y recordemos que si nos vamos aquí, no en la parte de transferencias, sino en la parte de holders, podemos ver las billeteras de las personas que más tienen CAU. Sí, como primer punto tenemos a Mexi. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a, recuerda, si nos vamos a CoinMarketCap, tenemos información con respecto a CAU bastante importante de esta token, y dentro de sus mercados en donde está enlistado, uno de los principales es Mexi, donde tú puedes tradear, puedes comprar y vender y sacarle rendimientos a esta moneda, ¿sí? Y Mexi tiene una cantidad lo bastante grande, alrededor del 23%. Y aquí vamos a Uniswap, a Huobi, también es otro exchange que se maneja con una gran cantidad. Pero si nos vamos aquí a esta billetera, podemos ver que si no me equivoco, no se ha movido, pero vamos a ponerla aquí en los últimos días. Sí, mira, esta moneda que tiene una billetera, un porcentaje de monedas lo bastante grande, no ha hecho sus transferencias desde alrededor de 162 días, ¿sí? Bueno, y si nos vamos a la parte de la gráfica de CAU, aquí tenemos dentro de DexTool un poco de lo que yo te dejé en mis redes sociales, un claro doble techo. Mira, si nos vamos aquí en la parte de abajo, cruzamos una línea horizontal, hizo un doble techo lo completamente correcto, completamente justo, casi lo tocó en mecha, ¿sí? Un poquito menos, y se fue cayendo hasta abajo. Aquí vino a hacer un pequeño retest, recomodar el RSI y bajar incluso aquí a esta línea del cuello, que es donde yo te mencionaba que tú podías tomar profit, ¿sí? Y recordemos que ahorita está rompiendo la línea del cuello, lo vino a romper, lo vino a retestear. Recordemos que este es un análisis de 4 horas, lo cual indica que no va a pasar hoy, que no va a pasar mañana, sino que puede darse en varios días. Y aquí tengo una resistencia, por ejemplo, si nos vamos aquí, esta resistencia que la golpeó ahí y la bajó una vela envolvente, y en estos movimientos lo que hizo es subir para romperla. Y como yo siempre te he dicho, en caso de romper una resistencia, siempre el precio debe consolidar por encima de ella. Si ves estos movimientos, se mantuvo sobre esta resistencia, que en este caso se volvió soporte, para volver a subir, ¿sí? Y este es un soporte o una resistencia, en este caso, lo bastante importante, que ahorita se va a convertir en soporte para esta estructura de la M o de la miel, que sería un doble techo, ¿correcto? En caso de bajar, buscaría el precio de alrededor de los 98.05, sin tomar en cuenta los ceros que están adelante. Y por último, te tengo información con respecto también a Lightning Network de Bitcoin, que es 1000 veces más barato que Visa y Mastercard. Recordemos que estos datos son en Glassnode. Esta herramienta es de pago, en donde muestra que esta network o esta red es muchísimo más rápido que tu tarjeta de crédito. Entonces, esto es una de las razones por la cual muchísimas personas están considerando a Bitcoin, primero como reserva de valor y segundo como herramienta dentro de la blockchain para hacer distintas transacciones. Mira,
Si aquí vemos la tasa media o el coste de enviar valor a través de la Lightning es de 0.0029%, bastante bajo, 1000 veces más barata que la de los procesadores de pago de Mastercard o Visa. Recordemos que Bitcoin es una gran reserva de valor, pero también es un elemento revolucionario dentro del sistema financiero antiguo o actual que nos encontramos. Así que esto es una de las razones para la cual tú sigas investigando y conociendo con respecto a la tecnología blockchain y a la tecnología detrás. Recordemos que en caso de Bitcoin recupera su all-time high, que se lo presupuesta para el mediados de abril del próximo año, alrededor de su halving. Esto impulsaría a las demás altcoins, lo cual indicaría que el precio de CAU también subiría. Así que, por ejemplo, aquí vamos en diarios. Recordemos que yo te mencionaba que ya pasamos las épocas para holdear CAU. Aquí teníamos alrededor del 2022, en donde tú pudiste tener la oportunidad de empezar a acumular tus monedas favoritas para hold, y en este caso si es CAU. Recordemos que esto hubiera sido lo bastante importante. Aquí tenemos el doble techo, como te mencionaba, que podría buscar esta resistencia, y si no, buscar soportes, por ejemplo el que se hizo acá, muchísimo más bajo, del 81,22. Así que recuerda, en todos mis perfiles, en todos mis canales de YouTube y en todos mis videos de YouTube tienes información con respecto a trading, con respecto a mi grupo de Telegram, si me quieres hacer una pregunta, con todo gusto, y mis redes sociales. Así que si te gustó, dale like y suscríbete.